Hola profesor, mi grupo está conformado por Ana Milena Otero, Andrea Guerra, Isabela Romero y mi persona Catalina Ramírez. Hoy le hablaremos sobre la clasificación de las cosas en el derecho romano. Los juristas romanos partieron del concepto material y social de cosa. Para ellos era como objeto del mundo exterior susceptible de apropiación y disfrute por el hombre. Las cosas se clasificaron atendiendo por un lado a sus características físicas y exteriores o por la consideración que merecen al derecho de su pertenencia y apropiación por el hombre. En las fuentes romanas encontramos una clásica división de las cosas que las distingue en res intrapatrimonium y en res extrapatrimonium. La palabra res tenía en derecho romano su significado más amplio. Con ella se designaba a todo lo que pudiera ser objeto de derecho, pero había cosas que no podían ser objeto de derecho privado, es decir, que no pertenecían al patrimonio particular de los hombres. De ahí surge la primitiva división de cosas en el patrimonio y cosas fuera del patrimonio, desde que se dieron cuenta en las instituciones de Justiniano. Aquella división ha sido calificada de incompleta, por lo cual se ha preferido la siguiente, que resulta de los textos romanos de la época clásica, que es res divini iuris y res humani iuris. Como lo dije antes, las cosas podían estar fuera y dentro del comercio. Fuera del comercio eran todas aquellas que por derecho divino y derecho humano. En derecho divino eran las cosas sagradas, religiosas y santas, por ejemplo, los terrenos y edificios consagrados al culto. Y por derecho humano eran cosas de uso común, por ejemplo, aire, agua y cosas públicas pertenecientes al pueblo romano, por ejemplo, las carreteras, puertos, edificios públicos y calles de la ciudad. Dentro del comercio, esta clasificación surgió dadas las diferencias entre los ciudadanos y los peregrinos, entre los terrenos itálicos y terrenos provinciales. Esta misma desaparece a terminar sus diferencias para después ser abolida por Justiniano. Las cosas se dividieron en corporales e incorporales. Las cosas corporales son aquellas que se pueden tocar, por ejemplo, un fundo. Y las incorporales son aquellas que no caen en el dominio de los sentidos, por ejemplo, una herencia. Cosas divisibles e indivisibles. Son divisibles las que divididas conservan su naturaleza, forman un todo homogéneo y análogo, por ejemplo, una suma de dinero. Son indivisibles aquellas que al ser divididas pierden o disminuyen su valor, por ejemplo, una casa. Cosas simples o compuestas. Cosa simple es la cosa unitaria, la que perciben los sentidos con singularidad, independientemente de los elementos que la integran. Cosa compuesta es la formada por la unión física y coherente de cosas simples, sean o no de la misma naturaleza. La distinción entre una y otra de esta clase es que ofrece singular importancia en el campo jurídico. La cosa simple tiene una existencia que depende de su propia condición natural o del uso a que se entrega, mientras que la cosa compuesta no pierde su individualidad aunque se remueven todas sus partes constitutivas. Se puede ser propietario del todo sin tener la propiedad de los materiales. Cosas fungibles o no fungibles.
Las fungibles son aquellas que se pueden medir y pesar. Se les identifica por el género y la cantidad. Y las no fungibles son aquellas que se identifican por su individualidad, impidiendo que una pueda reemplazar a la otra aun siendo de la misma especie. Consumibles o no consumibles. Son consumibles aquellas cosas cuya existencia termina con el primer uso que se le haga. Por ejemplo, como la fruta. Son inconsumibles aquellas que no dejan de existir con el primer uso, pero si bien el uso continuado determina su desgaste. Por ejemplo, un anillo o una casa. Clasificación de las cosas por la posibilidad de apropiación. Toda cosa tiene un propietario y éste puede transmitir su derecho de propiedad. Sin embargo, hay algunas cosas que no están apropiadas o no tienen propietario y otras que aún teniéndolos no pueden cambiar de dueño porque están fuera del comercio. Las cosas sin propietario se clasifican en cosas comunes y cosas res nullius. Las cosas comunes son aquellas que existen en cantidad tal que nadie tiene interés en apropiárselas. El artículo 714 del Código Civil establece que hay cosas que a nadie pertenecen y cuyo uso es común a todo, por ejemplo, las calles. Las cosas res nullius son aquellas que de un momento carecen de propietario. Las cosas que están fuera de servicio son cosas mancipables y no mancipables. Las mancipables incluyen a los terrenos y casa propiedad de los ciudadanos romanos, situados en suelo itálico a las servidumbres de paso o de acueducto constituidas en estos terrenos, así como a los esclavos y a los animales de tiro y carga. Las no mancipables son todas aquellas que no eran res mancipi. Formaban parte de la res nem mancipi, es decir, cosas de poco valor para el pueblo romano. La transmisión de estas cosas no exigía algún modo solemne, bastaba con la simple transmisión de la cosa. Cosas muebles e inmuebles. Los muebles son aquellos cuerpos que pueden ser trasladados a otro lugar, ya sea por sí mismo o por una fuerza exterior. Por ejemplo, una cama. Los inmuebles son aquellos que por su naturaleza y fijeza no pueden moverse del lugar de donde se encuentran. En las cosas principales y accesorias. Las principales son aquellas cuya naturaleza está determinada por sí sola, sirven de inmediato y por ellas mismas a las necesidades del hombre. Las accesorias son aquellas cuya naturaleza y existencia están determinadas por otra cosa de la cual dependen.